nieblas de la mañana se entrelazaban con el aire pesado de la ciudad, creando un ambiente casi etéreo. En este lugar, donde los espejos parecían tener voluntad propia, el detective Andrés Salazar se detuvo frente a un antiguo espejo de marco dorado. Su superficie opaca y polvorienta apenas dejaba entrever su reflejo. Sin embargo, en ese instante, el cristal comenzó a vibrar y una imagen distorsionada de una mujer joven apareció, sus ojos llenos de terror. Y justo detrás de ella, una sombra oscura. Era la séptima víctima en tan solo un mes, y el eco de su grito aún resonaba en la mente de Andrés. El detective, conocido por su aguda intuición y su pasión por resolver lo inexplicable, había visto cosas que desafiaban la lógica. En una ciudad donde el tiempo se burlaba de la realidad, cada espejo era un portal a momentos pasados o futuros, y cada muerte era un enigma que deshacía las leyes de la causalidad. La atmósfera era densa, impregnada de un silencio inquietante que solo se rompía por el sonido lejano de la sirena de un coche patrullero. Andrés sabía que debía adentrarse en el laberinto de los espejos, donde cada reflejo podría ser una pista o una trampa mortal. Mientras su mente se debatía entre la razón y la locura, una pregunta resurgía con insistencia. ¿Podía el tiempo ser alterado o era solo un juego cruel del destino? La respuesta, aunque aún lejana, lo llevaría a descubrir no solo la verdad detrás de las muertes, sino también a confrontar sus propios demonios. La habitación estaba bañada en una luz tenue, apenas iluminada por la tenue llama de una vela que temblaba en la mesa de madera. El detective Andrés Salazar se encontraba frente al espejo, un objeto antiguo cuyas esquinas estaban adornadas con intrincados grabados que parecían cobrar vida en la penumbra. Su mirada se centró en la imagen que se proyectaba en el cristal. La última víctima, una joven de cabellos oscuros cuya expresión era un retrato de terror. Estaba congelada en el instante en que su vida se apagaba, y a su lado la sombra de un hombre desconocido. Salazar sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Estaba relacionado con la muerte de la joven o era simplemente una ilusión creada por el espejo? Mientras la escena se repetía en su mente, una mezcla de determinación y confusión lo embargó. Decidió que debía descubrir la verdad detrás de cada reflejo. Con una libreta en mano, comenzó a anotar detalles sobre las muertes. 3 víctimas en total, todas encontradas frente a espejos, y cada una con una visión aterradora de su final. La policía había descartado la idea de un asesino en serie, pero Salazar no podía creer que todo fuera simple coincidencia. A medida que recopilaba información, sus pensamientos se dirigían hacia la leyenda del espejo, que decía que quienes lo miraban podían ver su destino, pero a un alto precio. Fue entonces cuando recordó a su viejo amigo, el doctor Javier Ortega, un cronólogo que había dedicado su vida al estudio de las paradojas temporales. Con la esperanza de obtener respuestas, decidió acudir a su hogar. Las calles estaban desiertas y el viento parecía susurrar secretos olvidados. La puerta de la casa de Javier se abrió al instante, como si lo estuviera esperando. «Andrés, amigo, ¿qué te trae por aquí en una noche como esta?», preguntó Javier, con una mirada que mezclaba sorpresa y preocupación. «Necesito tu ayuda. Se trata de un caso extraño, algo que va más allá de cualquier lógica». Salazar explicó las circunstancias de las muertes y el papel del espejo en ellas. Javier frunció el ceño, como si estuviese meditando sobre las implicaciones de lo que había oído. «Los espejos son portales, Andrés. No reflejan solo lo que vemos, sino también lo que hemos sido y lo que podríamos ser. Cada muerte que has mencionado podría estar conectada a un momento de elección, un punto de bifurcación en el tiempo. ¿Entonces estamos hablando de destinos sellados?», preguntó Salazar, sintiendo una mezcla de incredulidad y fascinación. «No necesariamente. La naturaleza del tiempo es un entramado complejo. Algunas decisiones pueden ser revertidas, otras son irrevocables. Pero lo que está claro es que el espejo no es solo un objeto, es un testigo de nuestras decisiones y tal vez un juez de nuestras vidas». Salazar sintió una presión en el pecho al escuchar la teoría de su amigo. Todo lo que había creído sobre la vida y la muerte estaba siendo cuestionado. Se despidió de Javier con la mente llena de preguntas y un renovado sentido de urgencia. Debía regresar al lugar del último crimen, donde el espejo aún aguardaba, silencioso y lleno de secretos. Al llegar, la luna iluminaba el callejón donde había sido hallada la joven. La escena era desoladora, pero también reveladora.
El espejo, aún cubierto de polvo, parecía pulsar con una energía oscura. Se acercó, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de la verdad. Cuando su reflejo se encontró con el del espejo, una imagen se proyectó. Él mismo, en el instante de su muerte, rodeado de sombras. El corazón de Salazar se detuvo por un instante. ¿Era posible que él también estuviera atrapado en esta red de destino? La tensión aumentaba, y cada segundo se sentía como un eco de su inminente final. En ese instante, comprendió que debía desentrañar el misterio antes de que el espejo reclamara otra víctima, o tal vez a él mismo. Mientras se adentraba en el oscuro laberinto del tiempo y la causalidad, el detective sabía que el reloj avanzaba en su contra. El tiempo no era solo un espectador, era un actor principal en esta obra trágica, y él debía encontrar la salida antes de que el telón cayera sobre él. Andrés Salazar se encontraba en la penumbra de la habitación, el aire denso y cargado de tensión. Frente a él, el espejo antiguo brillaba con una luz sobrenatural, el cristal vibrando con imágenes distorsionadas que parecían llamarlo. En su mente, las palabras del doctor Javier Ortega resonaban. El espejo no solo muestra lo que fue o lo que será, también es un portal a lo que podría haber sido. Con el corazón acelerado, dio un paso al frente, sintiendo cómo la curiosidad y el miedo se entrelazaban en su pecho. De repente, el espejo se iluminó, proyectando la imagen de la última víctima, una mujer que había sido encontrada con una expresión de horror congelada en su rostro. Pero lo que capturó la atención de Andrés no fue solo su muerte, sino el momento previo. Un instante en que la mujer miraba con terror hacia el espejo, como si viera algo detrás de ella. Justo cuando Andrés estaba a punto de girarse para ver qué había detrás, un escalofrío recorrió su espalda. La luz del espejo se intensificó y en un giro inesperado, la imagen de la mujer se desvaneció, revelando su propio reflejo. Su rostro se distorsionó y por un momento, Andrés se vio en una escena que parecía su propio final. La visión de su propia muerte lo golpeó con una fuerza abrumadora. Con horror, observó cómo una sombra oscura se acercaba a él en la imagen, una figura que parecía surgir de sus peores pesadillas. En ese instante, comprendió que el espejo no solo era un testigo de las muertes pasadas, sino también un agente de su propio destino. Desesperado, Andrés trató de recordar las palabras de Javier sobre la naturaleza del tiempo. El tiempo no es lineal, es un tejido de posibilidades, pensó. Con una determinación renovada decidió enfrentar la sombra. En lugar de retroceder, alzó la mano y tocó el cristal. El frío del espejo penetró su piel y en ese momento, un torrente de visiones lo abrumó. Futuros alternativos, decisiones que no había tomado, caminos que se bifurcaban. Al liberar su mente, Andrés entendió que el espejo le ofrecía una elección. No estaba condenado a un destino trágico. Con cada latido, comenzó a visualizar un futuro diferente, uno en el que desentrañaría el misterio de las muertes y salvaría a la próxima víctima. Con un grito de desafío, se apartó del espejo, decidido a cambiar su destino y a encontrar al asesino que había manipulado las realidades. Ahora, armado con un nuevo propósito, Andrés sabía que debía confrontar las paradojas del tiempo y descubrir quién o qué estaba detrás de estos espejos malditos. El verdadero enfrentamiento no solo sería contra un asesino, sino contra las sombras de su propia existencia, mientras se adentraba en un laberinto de tiempo y verdad. Andrés Salazar, tras enfrentar su propio reflejo, siente como el peso del destino ya no lo aplasta, sino que lo empodera. Con una nueva determinación, decide investigar el pasado de las víctimas, buscando patrones en sus vidas que puedan revelar la identidad del asesino. Mientras examina el último espejo, una visión extraña lo atrapa, una escena de su infancia, donde una sombra oscura se cierne sobre él. Comprende que el espejo no solo muestra muertes, sino también decisiones que podrían cambiar el curso de la vida. Con esta revelación, Salazar utiliza el conocimiento adquirido para enfrentarse al asesino en un antiguo almacén, donde las sombras del pasado se mezclan con las realidades del presente. En un último giro, el asesino resulta ser un antiguo amigo, consumido por la venganza. Al final de la confrontación, Salazar logra evitar su propia muerte, pero no sin dejar una pregunta en el aire. ¿Es el tiempo un enemigo o un aliado? Mientras se aleja del almacén, el detective mira un espejo en la calle, recordando la advertencia de su amigo. El tiempo siempre cobra lo que debe.